realmente a comprender la grandeza de nuestra salvación. Y vamos a Romanos capítulo 1 y el verso 16. ¿Ya lo tenemos todos? Y en Romanos capítulo 1 y el verso 16 dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 16 y el verso 17. Amén. Y dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Y leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y luego el verso 17, ¿qué dice el verso 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice ahí enseguidita? ¿Cómo dice la palabra que dice enseguida? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a leer el verso 18 también. Miren lo que dice el verso 18. Y quiero que de pronto centre su atención especialmente en lo que dice el verso 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el verso 18 dice, porque la ira de Dios, ¿qué dice ahí enseguida? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Quiero pedirles de su atención, no para mí, sino que pongamos atención a la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hay un anhelo en el corazón del apóstol Pablo. Y el anhelo que hay en el corazón del apóstol Pablo, cuando leemos el contexto de lo que es el capítulo 1, vamos a encontrarnos que en el verso 10 él tiene el deseo de poder ir a ver a los hermanos que están en Roma. Y quiero leérselos así simplemente para que vaya conmigo. Y el verso 10 del capítulo 1 del libro romano dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y luego el verso 11 dice, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y una de las cosas que el apóstol Pablo era y anhelaba era ir a ver a la iglesia que estaba en Roma. Pero el verso 16, en lo que les está escribiendo a la iglesia, les dice, porque no me avergüenzo. Y esa es una cita que yo creo que cuando yo empezaba en los caminos del Señor, son de las citas que más escuchamos. Son de las citas que de pronto tenemos más en nuestra mente siempre. Inclusive en el caminar que yo tengo en el Señor, me ha dado el privilegio de compartir con los niños enseñanza por mucho tiempo. Y una de las citas que siempre le decimos a los niños que se aprenda es esta: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 2 y el verso número 3,
el escritor a los Hebreos dice algo muy precioso: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual quiere decir que está hablando a un pueblo que conoció del Señor, que ha recibido a Cristo, y cuando recibimos a Cristo, ¿qué es lo que vino a nuestra vida? Fuimos salvos. Y al ser salvos quiere decir que de pronto el Señor nos libró del castigo que tuvimos que haber recibido nosotros. Y mire, una vez más, ¿qué dice el verso 16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y esta cita no la sabemos muchos de memoria, pero no nos sabemos lo que dice el verso 17 y lo que dice el verso 18. Y miren lo que dice el verso 17: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Por qué? Por fe. Oiga bien, esto es una área que sabemos. El verso 16 habla de la salvación, y lo que está diciendo el apóstol Pablo, que él no se avergüenza de estar llevando un mensaje a la gente, de decirle que hay un Dios poderoso que tiene poder para librar al ser humano. Pero el verso 17, el apóstol Pablo nos dice algo en lo cual su vida quedó marcada para siempre. Y su vida quedó marcada cuando de pronto iba rumbo a un lugar, pero iba siguiendo a los cristianos, iba persiguiendo a los hijos de Dios. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 1. Y es más, vamos a ir para que vayamos viendo poco a poquito. Libro de los Hechos, capítulo 9 y verso número 1. Y me interesa que vayamos ahí por lo que estamos leyendo. ¿Cómo dice el verso número 1 del capítulo 9 del libro de los Hechos? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Quiero que me ponga atención, no se vaya de pronto a olvidar de lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos. Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, los trajese presos. Y el apóstol Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Roma, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero el verso 17, hay algo hermoso que Dios nos dice de lo que es la salvación. ¿Cómo dice el verso 17 de Romanos capítulo 1? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga bien, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cuando vine yo al Señor, cuando el Señor me alcanzó, cuando el Señor me salvó, fui justificado. Pero
Pero pasó algo que al ser justificado vino por revelación. Ojalá que me vaya comprendiendo. No es algo que de pronto él vio, porque aunque estamos hablando que el apóstol Pablo era contemporáneo al momento donde vivió Jesús, de pronto, aunque era contemporáneo, escuchó hablar de Jesús y escuchó hablar de lo que Jesús hacía. Su mente y su corazón estaba tan lleno de odio y de coraje que de pronto seguramente no logró conocerlo al Señor Jesús. O si de pronto por ahí se lo tomó, fue indiferente para eso. Y aunque el apóstol Pablo sabía, porque sabía bien, porque qué es lo que estaba haciendo de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 9 y el verso 1 y el verso 2, qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Llevaba amenazas y muerte. Quiere decir que su corazón estaba lleno de coraje, estaba lleno de odio, estaba lleno de tanta basura que hay adentro, pero nadie lo sabía, porque ante los ojos de los judíos, ante la vista de los demás escribas y fariseos, ante la vista de los demás judíos del pueblo judío, él era un hombre recto. Era un hombre que por donde usted le buscara, no le podía encontrar un detalle en su manera de vivir que de pronto fuera señalado. Esto lo dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo. Y para que de pronto me vaya comprendiendo, vaya a Filipenses capítulo 3, el verso 4. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 3, para que vea que él mismo está dando testimonio de esto. Esto era la manera que las personas lo veían, era la manera que todos lo conocían. Quiere decir que todo aquello que sentía a la vista de los demás no era algo que de pronto pudiera identificarse. Pero delante del Señor no hay nada oculto que no pueda ser revelado, porque el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón y conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Y el apóstol Pablo podría engañar a medio mundo, podía engañar al sacerdote, a los otros contemporáneos, de pronto los fariseos, pero delante de Dios no puede engañar a Dios. Por eso dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Quiere decir que a él se le reveló y no se avergonzaba de estar llevando un mensaje, de decirle a la gente que aquel que él perseguía tenía el poder para salvar, tenía el poder para sanar, tenía el poder para hacer nuevas cosas y transformar los corazones, porque él mismo había sido transformado. Bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vaya por favor a Filipenses para que me vaya comprendiendo y no crea que solamente le estoy hablando por hablarlo, algo que se me ocurrió. No, es la palabra de Dios. Y en Filipenses capítulo 3, verso 4 le dije, ¿ya lo tiene? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es el apóstol Pablo que está hablando a la iglesia que está en Filipos. Y le dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué dice enseguida? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. Pero el verso 5 nos dice las razones por las cuales él está expresando esto. ¿Qué dice el verso 5? Circuncidado al octavo día. En otras palabras, lo que estaba diciendo, cuando está diciendo circuncidado al octavo día, él estaba diciendo: yo soy judío y mis raíces van hasta el pacto de Abraham. Porque en Génesis capítulo 17
encontramos el pacto que Dios hace con Abraham. Y le dijo el Señor a Abraham: haré un pacto entre mí y ti. Génesis capítulo 17. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, entre tus generaciones, tu descendencia después de mí. Y le dice: para ser tu Dios. Y ahí es donde el Señor le dice a Abraham: vas a circuncidar a todo niño nacido al 8º día. Fíjense bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiere decir que en esa área era intachable, que de pronto no había error, que era hijo de Dios. Es lo que estaba diciendo. Pero en Romanos capítulo 1 y el verso 17 dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela desde el cielo. La justicia de Dios se revela por fe. Y cuando estamos hablando de revelación, es aquello que de pronto estaba oculto y no lo podíamos ver. Pero cuando viene el Señor, el apóstol Pablo logra ver esto. Y logra ver que la justicia de Dios. Ahora, el verso 5 de Filipenses capítulo 3 dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Y cómo dice esa parte final del verso 6? ¿Cómo dice? En cuanto a la justicia, oiga bien, en cuanto a la justicia de Dios, no, a la justicia de los hombres. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice ahí? Irreprensible. ¿Y qué entendemos por la palabra irreprensible? Que traía bien planchada la camisa, no traía ni una arruguita. ¿Sí me está comprendiendo? No le encontraba nada que estuviera mal. Esto es ante la vista de los hombres, ante lo que los hombres pudieran expresar de él. Quiere decir que era un hombre intachable, irreprensible, que usted lo podía ver por el frente, lo podía ver por un lado, lo podía ver para atrás, por el otro lado, y no encontraba nada que pudiera reprendérsele. No encontraba nada que pudiera de pronto regañarlo por algo que estuviera haciendo mal. Pero esto era ante la vista de los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo que estaba diciéndole a la gente: yo iba con odio, iba con coraje, llevaba muchas cosas acá adentro, y ante la vista de los hombres no podía reprendérseme nada. Y está diciendo: en cuanto a la carne, en cuanto a lo que es el entendimiento humano, en cuanto es a lo que ven los ojos de las personas, soy irreprensible. No había nada que me pudiera reprender. Pero dice: pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como diciendo a la gente: lo que te vengo hablando, lo que te vengo diciendo, hace muchos años, hace tiempo vino a mi vida, y a Dios no lo pude engañar. Cuando leemos el verso 17, vaya por favor, no se olvide de esta escritura, pero vaya al verso 17 de Romanos capítulo 1 y verso 17. ¿Qué dice ahí? Porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo quiero que podamos comprender esta palabrita que es revelar. Y cuando podamos comprender esta palabrita, espero que el Señor nos revele a nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros. En primer lugar, el verso 16 está hablando de la salvación. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y lo que está diciendo, y esto es, digo lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque a donde quiera que llegaba el apóstol Pablo, mire, vamos por favor a Primera de Corintios capítulo 2 y el verso número 1. Y en Primera de Corintios capítulo 2 y el verso número 1, vea lo que dice la palabra del Señor. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Usted me lo lee. ¿Qué dice el verso número 1? Cuando fui a vosotros, ¿ya lo tiene? Primera de Corintios capítulo 2 y verso número 1. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabidurías. Yo quiero que vayamos poniendo atención, porque cuando el apóstol Pablo está diciendo porque no me avergüenzo del evangelio, lo que está diciendo es que a donde quiera que él llegaba hablándole a la gente de que hay un Dios que tiene poder para cambiar, de que hay un Dios que tiene poder de pronto para sanar a los enfermos, de que hay un Dios que tiene poder para hacer cosas maravillosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y él está diciendo algo precioso. El verso 1 del capítulo 2 dice: cuando fui a vosotros, y miren lo que dice enseguida, a anunciarles el testimonio. ¿Está leyendo ahí? Cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio, ¿de quién? De Dios. Pero cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, mire, vamos al libro de los Hechos capítulo 22. Espero acordarme de esta cita bíblica para que usted pueda ver lo que el apóstol Pablo iba enseñando y predicando. Libro de los Hechos capítulo 22. ¿Ya lo tiene? ¿Se acuerda lo que leímos en el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Corintios? Cuando fui a vosotros a anunciarles que el testimonio de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Yo fui a hablarles de Dios, fui a anunciarles el testimonio. Muchas veces nosotros escuchamos que hay hermanos que dicen: voy a compartirles mi testimonio. ¿Verdad que eso es normal que escuchamos eso? Y nosotros escuchamos a hermanos que dicen: hermano, venga, le invito, les voy a compartir mi testimonio. No es el testimonio del hermano, porque el hermano no podía cambiar, el hermano no podía ser transformado. Es el testimonio en la vida del hermano que cambió al hermano. ¿Sí me está comprendiendo? Y el apóstol Pablo es cuidadoso hasta en estos aspectos. Un día el Señor me jaló las orejas. Y digo que me jaló las orejas porque yo siempre decía: voy a compartirles el testimonio mío. Y un día me dijo: ¿cuál tu testimonio, chaparrito?
¿qué tú hiciste? Pues Señor, ¿cuándo lo hiciste? Nunca pudiste cambiar por ti mismo. Y me jaló las orejas porque no es mi testimonio, es el testimonio de Dios, porque Él es el único que tiene poder para salvar, es el único que tiene el poder para sanar, es el único que tiene el poder para hacer cosas maravillosas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria al Señor. Si lo va a hacer, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Estamos comprendiendo? Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 6, por favor. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Vea lo que el apóstol Pablo está diciendo en el verso 1 de Primera de Corintios, capítulo 2. Cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse a no hablar otra cosa entre nosotros, sino de Cristo y este crucificado. Y miren lo que dice el verso 6. ¿Ya tiene el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 6? ¿Qué dice? Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fíjese bien, porque aquí vemos al apóstol Pablo, y para que me comprenda un poquitito mejor, quiero que usted se dé cuenta quiénes estaban ahí. Mire, lea el verso 1 del capítulo 22. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Escuche bien, ¿quiénes estaban ahí? Dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Quise traerlos a esta porción de la Biblia para que nos demos cuenta que cuando el apóstol Pablo está diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, lo que está diciendo es que él, por donde quiera que iba, les iba dando testimonio del poder de Dios, y a quien ponía primero como prueba del poder de Dios era su persona, del apóstol Pablo.
Y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Como diciendo a la gente: el Señor me salvó, el Señor me cambió, el Señor me transformó. Y luego el verso 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios, estoy hablándole de Romanos capítulo 1 verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Primeramente viene y le dice a la gente: Cristo me salvó, Jesús me salvó, su muerte en la cruz me cambió, me transformó. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Como diciendo: yo nunca vi a Jesús, pero se me presentó a mí personalmente, y cuando se me presentó me di cuenta que al quien yo perseguía era el mismo Dios todopoderoso, era aquel que había prometido que iba a venir y que nosotros no creímos, y Él tiene poder para cambiar. Bendito sea el nombre del Señor, porque estaba hablando de la salvación que Él estaba recibiendo. Pero a él se le reveló. Ojalá que me vaya comprendiendo. La salvación revelada. Y el verso 18 de Romanos capítulo 1, vaya por favor. En ese momento, en esa experiencia que el apóstol Pablo tiene con el Señor cuando va rumbo a Damasco, sucedieron cosas maravillosas. ¿Qué dice el verso 18 de Romanos capítulo 1? ¿Cómo dice? Porque la ira de Dios se revela. ¿Se recuerda lo que leímos en el verso 6, verso 7 del libro de los Hechos capítulo 22? Que el apóstol Pablo le está dando testimonio a los ancianos, a los sacerdotes, a los fariseos, y les dice que desde el cielo vino una luz que lo rodeó, pero esa luz lo dejó ciego. Pero algo pasó ahí en el corazón. Jesús le dice al apóstol Pablo lo que él quería hacer. Pero cuando viene esa luz y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí se le reveló. Pero se le reveló la ira de Dios que viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el apóstol Pablo lo dice en el libro de Primera de Timoteo capítulo 1 verso 12. Dice: doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y luego dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Quiere decir que cuando tuvo esa experiencia gloriosa con el Rey de Reyes, ahí el Señor le mostró su justicia, le reveló su justicia de lo que a él merecía tener. Se le reveló el castigo de Dios, la ira de Dios. Y yo creo que en unos instantes nada más le fue suficiente al Señor para mostrarle que estaba mal. ¿Sí me está comprendiendo? Y digo para mostrarle que estaba mal, porque es el apóstol Pablo que dice esto. Es el apóstol Pablo que da testimonio a Timoteo, que le dice a Timoteo:
Vaya por favor, Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 12. Y mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 y verso número 13. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Como te rogué que te quedases en Efeso. Bueno, vaya al verso 12, Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 12. ¿Es Primera de Timoteo? Entonces, a ver, Segunda de Timoteo. No, creo que estabas en Primera de Timoteo capítulo 1, verso número 12. Sí estoy bien. Primera. Es First Timothy. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Verso 13, mire, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Habiendo yo sido antes blasfemo, ahí deténgase. Se recuerda una vez más que dice Romanos capítulo 1, verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero en el verso 18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Y el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que leemos en la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, el verso 3 y el verso 4, él dice: en cuanto a la carne, irreprensible. Y él tenía de qué gloriarse, que antes de conocer al Señor, para él todo lo que hacía estaba bien delante del Señor. Aunque quería matar a alguien, no importaba, estaba bien, de acuerdo a la enseñanza humana, de acuerdo a lo que estaba. Pero cuando el Señor, cuando él tiene ese encuentro con el Señor, cuando el Señor viene y se presenta de él y lo rodea aquel resplandor de luz, viene el Señor y le muestra el sacrificio, cree en el sacrificio de Cristo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucita al tercer día con poder y gloria. Pero no solo eso, sino que el Señor le muestra que la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Contra toda impiedad e injusticia. Y en ese momento al apóstol Pablo es como que le pasaron toda una película de toda su vida. No sé si me está comprendiendo. Y en ese instante el Señor, en cuestión de segundos, le pasó toda la película que él creía que estaba bien, pero que todas sus acciones que él creía que estaba bien, estaba llevando, yo casi estoy seguro que le mostró la condenación eterna, que lo vio en las llamas, en ese lago de fuego que nunca se apaga, donde viene el castigo de Dios contra toda impiedad e injusticia. Y yo creo que ahí le reveló, pero no solamente le reveló la ira de Dios, le reveló la justicia divina, le reveló que él había descendido precisamente del cielo a esta tierra, había tomado forma humana, porque no había ni un hombre que pudiera cumplir con la ley y todos iban a la condenación eterna. Y fue por medio del sacrificio de Cristo que él vino a ser redimido, que fue comprado con la sangre preciosa del Cordero, y había venido la salvación a su vida. Bendito sea el nombre precioso del Señor. A él se le reveló aquello. Bendito sea, dele la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón, porque él se la merece. Ojalá que me esté comprendiendo.
Cuando el apóstol Pablo está hablando en Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo, ¿cómo se iba a avergonzar del evangelio si a él se le había revelado? El primero que empieza hablando del poder de Jesús, él, y él dice y sigue dando el mismo mensaje a la gente. Hay uno que cambia, hay uno que transforma, hay uno que sana, hay uno que hace cosas maravillosas. Es Jesús que murió en la cruz del Calvario. Él es el que nos perdona, Él es el que limpia todo nuestro ser, Él es el que puede perdonar el pecado del ser humano. Iba predicando porque lo había experimentado en su preciosa vida. Y lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 22, lo que le dice a la iglesia de los Corintios. Y cuando digo lo que le dice a la iglesia de los Corintios, me refiero que dice: cuando fui a vosotros a anunciarles el testimonio de Dios, lo que estaba diciendo es que cuando yo llegué a hablarles, no llegué a hablarles de mí, les llegué a hablar de que hay un Dios que me cambió, les llegó a hablarles de que hay un Dios que perdonó todos mis pecados, le llegué a hablar que yo era un blasfemo, que era un perseguidor de la iglesia, que llevaba odio, pero que vino uno más fuerte y poderoso, el mismo Dios de los cielos, que fue a la cruz del Calvario, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria para darnos la salvación y la vida eterna. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y Él le dice eso al pueblo, una salvación tan grande. Pero al apóstol Pablo no se avergonzaba porque sabía lo que estaba hablando. Hablaba de justicia que es revelada, una justicia de Dios. Hablando humanamente, Pablo y todos nosotros, no había manera de cómo fuéramos justificados porque éramos culpables. ¿Sí me está comprendiendo? Éramos culpables, yo era culpable. Pero bendito sea el Señor que vino un día a mi vida y me mostró que de pronto merecía la muerte, merecía el castigo, merecía ser castigado y de una manera tremenda en el lago de fuego. Pero también me mostró que por eso había venido a esta tierra, había tomado forma humana para tomar mi lugar. Y en lugar de yo ser sacrificado, en lugar de yo ser torturado, estaba tomando mi lugar para que en esa cruz llevar toda la maldad mía y que yo pudiera tener vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón, porque se la merece. Ojalá que me esté comprendiendo. Estamos hablando de esa salvación tan grande. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo: porque no me avergüenzo del evangelio, ¿cómo se iba a avergonzar? Y luego dice: porque en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Creer en ese sacrificio. Y al creer en ese sacrificio, ver al Señor, eso está precioso. Ver al Señor en esa cruz, con sus manos clavadas en la madera, su cuerpo sangrando, aquella corona de espinas sobre sus sienes y corriendo su sangre. Los que debimos de haber estado en ese castigo éramos nosotros. Y el apóstol Pablo dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, en creer en ese sacrificio que hizo Jesús, en ese sacrificio donde toma nuestro lugar, donde es muerto cuando los que merecíamos morir éramos nosotros, pero se le reveló a Él. Por eso el verso 13 de Primera de Timoteo, el apóstol Pablo, vamos por favor ahí, el verso 13. Dice: habiendo yo sido ¿qué? Antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui
recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y predicaba a Dios. Y se sabía la Biblia de memoria. Eso está tremendo. Era irreprensible antes de venir a Jesús. Pero cuando tiene ese encuentro con el Señor, Dios le reveló que era injuriador. Imagínense. Dios le reveló, le mostró que era un perseguidor de la iglesia. Dios le mostró al apóstol Pablo que era un injuriador. Dios le mostró que era un blasfemo. Pero antes de eso, él no creía que era todo eso. Yo me acuerdo, yo me creía buena persona antes de conocer al Señor Jesús. Yo me preocupaba, nunca me gustaba llegar tarde al trabajo. Y cuando yo recién llegué acá a los Estados Unidos, mi hermano me consiguió trabajo donde él trabajaba. Y mi hermano, como tenía muchos años, echaba concha de pronto, que no le importaba si llegaba media hora tarde o 10 minutos después, no le importaba. Él se consideraba que era alguien que si de pronto no estaba él, la compañía no podía, o sea que lo necesitaban. Pero como de recién llegado a este país, él me daba transporte y me consiguió el trabajo. Llegué a pelearme con mi hermano antes de venir al Señor, porque andaba siempre a las carreras y llegaba tarde al trabajo, y a mí no me gustaba llegar tarde al trabajo. En otras palabras, yo me creía buena persona. Y lo más tremendo es que entré al trabajo, mi hermano me enseñó a robar y yo creía que todo estaba bien, porque así piensa mucha gente. Sabemos que está mal lo que estamos haciendo, porque yo sabía que robar es malo, pero el diablo me decía: es que tú te mereces ganar eso. Lo que te pagan es muy poquito. Tú cóbrate a lo chino, o sea, cóbrate a la manera que puedas para que tú tengas lo que tú mereces ganar. Pero mi hermano me enseñó todo aquello y yo seguí las mañas, y todo ahí era un robadero, esa gente, todos. Y digo todos porque estaba una tienda en una Auto Parts, pero era un machine shop también donde reconstruían motores. Y digo todos porque aunque los que estaban dentro allá trabajando en reconstruir los motores no podían sacar nada, pero de pronto ocupaban algo y nomás me lo ocupaban, un motor completo que se habían comprometido, iban, lo subían, me lo ponían como que lo sacaba, pero ellos me lo ponían para que se lo llevara a su lugar. Pero era una mafia prácticamente, porque así como ellos me ponían eso, yo ocupaba algo de ahí, ocupaba un motor completo y sacaba el motor, y no solamente lo sacaba, lo instalaba. Y yo no creía que estaba haciendo mal. No sé si me está comprendiendo. Yo decía: no, hombre, si no me pagan lo suficiente. Y como era una mafia, todo estaba seguro. Y ante los ojos de los hombres, de pronto yo sentía que no estaba haciendo mal, que esos tenían mucho dinero, que no necesitan ni se dan cuenta. De pronto eso que le quitamos es como quitarle un pelo a un gato, se le cae solo, porque Satanás es astuto y nos engaña. No sé si me está comprendiendo. Pero cuando vine al Señor, un día una de mis niñas, andábamos en el supermercado y agarran una uva y se la empieza a comer.
qué mal me sentí delante de Dios por una uva. ¿Y una uva? ¿Qué es una uva? No es nada ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios es robar. ¿Sí me está comprendiendo? Y Dios empezó a tratar en mi vida. Y Dios me mostró. Y vino a mi vida. Y me cambió y me transformó. Y es que la palabra de Dios es preciosa. Cuando ya viene el Señor a nuestras vidas y nos muestra de pronto todo el desastre, como esos huracanes cuando golpean y dejan todo el tiradero, los techos de las casas de pronto golpeadas, postes caídos. Si estás en medio de un tornado, ver los árboles sacados desde raíz, torcidos. Y cuando venimos al Señor y Dios nos muestra, uno puede ver todo aquello que hizo malo, y que todo aquello que hizo merecía un castigo, pero que no me preocupara, porque precisamente para eso había venido Él, para tomar mi lugar y llevar el castigo de mi iniquidad en la cruz. Y me hizo un lado y tomó mi lugar y me salvó. Bendito sea el nombre del Señor. Él es bueno, porque en Él llevó toda nuestra iniquidad. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por eso el apóstol Pablo podía decir, habiendo sido yo antes blasfemo. Y si alguien le hubiera dicho al apóstol Pablo antes, eres un blasfemo, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera tomado preso, lo hubiera aventado a la cárcel, le hubiera quitado la vida. Pero Dios le mostró que era un blasfemo. Y ahora él estaba testificando, habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice bajo ignorancia. ¿Conocía o no conocía la palabra Pablo? Si era un fariseo. Leímos en el capítulo 22 del libro de los Hechos, instruido por Gamaliel, una de los mejores, podríamos decir, maestros de un instituto bíblico en ese momento. Pero ¿de qué servía? Porque era algo que no se le había revelado. Pero cuando viene el Señor y le muestra lo que él no podía ver, le reveló que estaba mal, le reveló que estaba obrando mal. Pero no solamente le reveló que estaba mal, también le reveló que la justicia de Dios es por fe. Era por creer en ese sacrificio precioso que Jesús hizo, tomando nuestro lugar de castigo y librándonos de todo aquello para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre precioso del Señor. La salvación revelada de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Es algo precioso, pero no es nada más ese momento donde conocimos del Señor, creímos en el sacrificio y ahí queda la salvación. No, la salvación es constante. La salvación es en el pasado, la salvación es en el presente y la salvación es en el futuro. Y hoy quería compartirte que pudiéramos comprender esa salvación revelada. ¿Me comprendiste? De lo que muestra la palabra. Esto no es de esta tierra, no es de comprenderse con entendimiento humano, sino es tener fe en el Señor
y el Señor nos revela todo aquello. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios por esa salvación. ¿Qué te parece? Vamos a decirle al Señor Jesús: